Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, con la perspectiva de nuestro acercamiento a las raíces hebreas, puesto que la Escritura en general, todos los libros, casi todos los libros fueron escritos en hebreo. Por ello, para entender un poco mejor la Escritura, tenemos que acercarnos a su raíz. Continuamos con un acercamiento a la oración, lo que en la terminología hebrea se conoce como rezo. ¿Qué es un rezo? O la oración, como nosotros la hemos conocido, es una petición, es una conversación con el Creador. ¿Para qué? Para pedir. Y lógicamente está escrito que tenemos que pedir, dice el que pidiere, al que pidiere se le dará, el que llama se le abrirá. Pero también está escrito que pedimos, pero pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque en general pedimos para nuestro propio egoísmo. Y la escritura, el fundamento de toda la escritura, es el compartir con los demás, el ser parte del mundo, el ser parte de todos los demás, el llegar a un estado de armonía. Cuando nosotros vemos en la escritura que dice, en aquel día, Él será uno y uno su nombre, ¿cómo es que Él, el Creador, no es uno todavía? ¿Por qué no es uno? Porque nosotros no somos uno. Porque nosotros que somos a imagen y semejanza de Él y que somos parte de Él porque vivimos en Él somos, nos movemos y en Él vivimos, somos parte de Él y si nosotros estamos desunidos, entonces lo que falta es que nosotros nos unifiquemos. El creador, el creador es uno, pero también el creador tiene que ser uno en nosotros. Los rezos que desde el punto de vista cristiano, los rezos son simples repeticiones, en realidad no es tanto así. Los rezos son estructuras religiosas, digamos, que deben repetirse, pero el sentido de la repetición tiene que ser para ir recordando cada vez que vamos recordando, analizar y entender. Si hacemos un rezo o si hacemos una oración, ¿por qué hacemos un rezo y la oración tiene que tener una estructura de un rezo? Porque tiene que ser ordenada. Y en el orden tenemos que entender el significado. Por lo tanto, hablábamos en un video anterior que comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente o qué es lo que venía a nuestra mente cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos? Generalmente, la idea que nos viene al decir este rezo o esta oración es Padre nuestro que estás allá arriba, lejos, en el cielo. Pero no es así. Los cielos no están lejos. Los cielos son un estado espiritual, el estado espiritual de nuestras almas, el estado espiritual de la armonía, de la perfección, y que están representados por la cabeza. No es que son la cabeza, pero están representados por la cabeza, porque allí radican las facultades intelectuales. En el modelo de los rezos judío aparecen ciertas estructuras que dicen de esta forma. Dice, lo que está escrito aquí en hebreo
Recuerden, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Todos los rezos que realiza un judío por alguna cosa, que tiene que lavarse las manos, que tiene que agradecer después de la comida, que generalmente es el método judío, agradecer después de la comida, que tiene que salir, que tiene que entrar, etcétera, eh, inician con esta estructura que dice Baruch atah Adonai Eloheinu. Recuerden que el nombre del creador, que en este caso está escrito aquí como Adonai y está escrito en hebreo como Yud Yud, el nombre del creador es el nombre sublime de 4 letras, cuyo nombre no debemos pronunciarlo, tenemos que tener el respeto para no pronunciarlo, pero que debemos conocer que es el camino para conocerle al creador. Es decir, el nombre no es saber cómo se llama y no es que podemos decir el nombre porque así nosotros lo conocemos y Dios ya sabe. Es decir, si está bien, Dios ya sabe, pero el que no sabe y que necesita saber soy yo. ¿Por qué? Porque el nombre es el camino para conocerle al Creador. Ya vamos a revisar esto en un diagrama. Pero dice, Baruch atah Adonai Eloheinu. Después viene Melech Haolam, que significa bendito eres tú, Adonai nuestro Dios, Rey del universo. Y después viene todas las peticiones que podemos hacer o todos los agradecimientos que podemos hacer. Por ejemplo, que nos has permitido o que nos ha instruido a que nos lavemos las manos, o que nos has dado el pan, fruto de la tierra, o que nos has dado el vino, también el fruto de la tierra. Entonces, esta estructura, aparentemente nosotros estamos bendiciendo al Creador. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios. Pero en realidad hay un principio fundamental que debemos entender que dice que es el mayor el que bendice al menor, no al revés. Es decir, ¿qué debemos nosotros esperar respecto de Dios? Que Él nos bendiga. Las bendiciones vienen de arriba, de lo alto, del Creador. Y cuando nosotros decimos bendito eres tú, de alguna forma estamos rompiendo el esquema. Pero aquí hay algo muy interesante que tenemos que entender por qué estamos rompiendo el esquema. Para ello, vamos a tomar otro modelo que también aparece en la escritura, que dice, Barhuet Adonai Ameborach, que significa bendecida Adonai, que es bendito. En las palabras hebreas es esta escritura, ¿no? Que dice aquí, Baruch et Adonai, dijimos, esta representa las 4 letras del nombre sublime, y esto significa que es bendito. Ame Boraj, Ame Boraj. ¿Cuál es la diferencia entre bendito eres tú y bendecid a Adonai, que es bendito? Si nosotros reflexionamos, miramos un poquito las letras hebreas, aquí vamos a encontrar la palabra bendito, que significa Baruch, es esta, pero nos vamos a dedicar en la segunda palabra hebrea que dice atá. Atá. Esta es la frase de como si estuviéramos bendiciendo al Creador, bendito eres tú, o estamos declarando que Él es bendito. Y abajo dice, bendecid a Adonai,
Y aquí el bendecid es barjú, que es más o menos la misma palabra, barjú, un poquito al revés. Y emplea la misma, casi la misma palabra, Aleph Taf, que significa, en este sentido aquí, es como decir el vocablo et, ¿no? Entonces, cuando dice Baruch Atah, aparece una letra G adicional a esta palabra et. Es decir, cuando se trata de decir un tú a otra persona, el, el decirle tú es decirle tú eres en la esencia del ser. ¿Qué es la esencia del ser? Vamos a revisar un poquito. La esencia del ser está determinada, perdón, um, vamos a ver dónde está. La esencia del ser está determinada por las palabras que estamos utilizando. Aquí dice, et es Aleph Taf. La letra Aleph es la primera del alfabeto hebreo. Lo que en la terminología griega decíamos alfa. Y la letra Taf es la última letra del alfabeto hebreo. Entonces, cuando decimos Aleph Taf, estamos diciendo el primero y el último. O estuviéramos diciendo en griego el alfa y el omega, pero recuerden que el texto es de hebreo y por lo tanto no cabe aquí el alfa y la omega, sino el Aleph Taf. ¿Qué es el Aleph Taf? Este Aleph Taf es el verbo. Lo que Juan dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, ¿qué es el Aleph Taf? Si decimos que el Aleph es la primera letra y la Taf es la última, significa todo el alfabeto y por lo tanto todas las letras con las que se escribió la Torá. Y esto es un símbolo, cuando decimos el verbo, esto es un símbolo de la palabra con la que se creó el universo. Cuando decimos que Dios creó todo, ¿cómo lo creó? Dice, por medio de la palabra. ¿Qué significa esto de por medio de la palabra? Cuando nosotros también estamos aquí diciendo palabras, hablando palabras o escribiendo palabras, también estamos escribiendo con las letras, en este caso de nuestro alfabeto. Pero estas son un símbolo de esas energías que nosotros estamos utilizando para construir. ¿Por qué? Porque una palabra que nosotros decimos en la forma que decimos puede construir, pero también puede destruir. Si es que nosotros decimos una palabra mal dicha, una palabra con una mala intención, la intención de destruir a otro, eso va a destruir efectivamente la vida de una persona. Pero si con muchísimo cuidado nosotros pensamos lo que vamos a hablar, entonces estamos utilizando el mismo alfabeto que en este caso está simbolizado por las letras hebreas, pero estas letras que juntas forman una palabra y estas palabras que juntas forman una oración, estas oraciones que estamos diciendo tienen que construir. ¿Qué van a construir? Primero, construyen nuestra forma de ser. La forma de ser está representada por la letra G. ¿Quién soy? Lo que en la terminología hebrea se conoce como la vida.
La vida, mi vida, es lo que estoy construyendo con mis palabras. Esta vida es, en realidad, se resume en todo lo que digo y en todo lo que hago. ¿Cómo voy a ser recordado? ¿Por qué voy a ser recordado? Por las palabras de mi boca y por mis acciones, por cómo me relaciono con los demás. Por lo tanto, el Aleph Tav me ayuda a construir mi identidad. El verbo sirve para construir, para crear mi mundo. Entonces, cuando vemos en la escritura que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, nosotros pensamos que se refiere, dice, bendito eres tú. ¿Quién tú? El Creador. Pero recuerden que nosotros somos parte del Creador. Estamos dentro del Creador. Somos también creadores. Somos dioses, como dice los salmos. Y por lo tanto, este tú al que se refiere esta bendición, bendito eres tú, en realidad debe redirigirse hacia nosotros mismos. ¿A quién tenemos que bendecir? Dijimos nosotros que el mayor tiene que bendecir al menor. ¿Quién es el menor aquí? Soy yo. Y por lo tanto, el mayor, que es mi inteligencia, tiene que bendecir a mi mundo interno, que en realidad es el inferior, desde el punto de vista de la estructura psicológica de nuestra alma. Para ello, refresquemos el esquema al que siempre nos dirigimos. En este esquema, siempre dibujamos las facultades intelectuales y las facultades emocionales. Entonces, ¿quién es el que va a bendecir? El que bendice es el mayor, en este caso, la cabeza. O las facultades intelectuales. Las facultades intelectuales significa que van a descender, como aparece en la escritura que descendió del cielo, no escatimando, como dice, no escatimándose estar con Dios o ser como Dios, bajó a la tierra para bendecir, para iluminar a nuestras facultades emocionales. Esto es lo que hemos estado repitiendo en forma eh, eh, muy repetitiva, ¿no? Innumerables veces hemos estado diciendo que mis facultades emocionales necesitan de inteligencia, de impregnar inteligencia aquí. Entonces, la luz desciende para impregnar inteligencia en mi interioridad. Entonces, vamos a dibujar de esta forma. Vamos a impregnar un poco de inteligencia aquí. ¿Sí? En la forma, también en nuestra estructura superior, en cada una de las emociones en la parte superior, porque la inteligencia va a ser siempre lo que está arriba. Entonces, si aquí está arriba, vamos a ponerle de esta forma, aquí está la sabiduría y la inteligencia está arriba, ¿sí? Cuando baje esta inteligencia se va a poner también encima para dominar nuestras emociones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Impregnar de inteligencia a mi emoción. La bendición dice, bendito
eres tú. Bendito eres tú. ¿Eh? Pero ¿quién tú? Otra vez, vamos a tratar de dibujar. eh, Vamos a tratar de dibujar el universo entero. Si es que el universo es esto, si podemos dibujar el universo de esta forma, ¿sí? Si es que este es el llamado infinito, o en hebreo, Ein Sof, el Ein Sof es el infinito, o en la traducción sería el todo y la nada. El todo y la nada, ¿sí? Si es que él es el todo y la nada, nosotros estamos dentro. Si nosotros estamos dentro, la creación está aquí. Esta es la creación. Y nosotros estamos allí. Cada uno de nosotros es parte de esa creación. Nosotros estamos allí. Esto es cada uno de nosotros, es parte de la creación y por lo tanto es parte del creador. Cuando nosotros decimos, bendito eres tú, ¿sí? Esta frase de aquí, bendito eres tú, en realidad nos estamos dirigiendo a nosotros mismos. El bendito eres tú, ¿sí? Estamos bendiciendo a cada uno de estos. Bendito eres tú. Recuerden que nosotros hemos dicho siempre que cuando vamos a mirar la Torah, cuando vamos a leer la Torah, tenemos que recordar que la Torah es nuestro espejo. Y cada cosa que estamos diciendo, porque recuerden que los rezos en la terminología hebrea, hay que leerlos, así se sepan de memoria, hay que leerlos, porque con la lectura nosotros estamos cada vez interiorizando lo que está escrito. Y allí nosotros entendemos cuando decimos ata, que lo que está escrito es acerca de este verbo creador. Entonces, ata, ata es el verbo creador, pero ese ata soy yo. Ese ata debo ser yo, ese ata es la transformación que yo debo hacer para llegar a un estado de conciencia global, el estado de conciencia que todo el mundo debe alcanzar y por eso es que el profeta dice, y en aquel día, él será uno y uno su nombre. Si es que esto es de él, el creador, el Ein Sof, el todo y la nada, el infinito, este infinito no está unificado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos unificados. ¿Y quiénes somos los que tenemos que transformar esa desunión en unidad? Somos nosotros. ¿Para qué? Para que el creador vaya siendo uno. Por eso dice en el final y en aquel día, en el día de la redención, él será uno y uno su nombre. Entonces, en realidad, cuando en la escritura habla de que el rezo tenemos que decirlo de esta forma, tenemos que interiorizar. Tenemos que interiorizar porque el tú que está escrito aquí debo ser yo. Me falta la letra G, que es la letra de la transformación mía interior. ¿Para qué? Para llegar a ser el tú, para llegar a ser la unificación del creador. Por lo tanto, cuando nosotros decimos cada uno de estos rezos, tenemos que imaginar como si estuviéramos poniendo la Torah al frente nuestro como un espejo y no al revés, como cuando se nos enseñó que Dios está arriba, lejos en el cielo, y la imagen que surge de alguien que está fuera nuestro. El creador no está fuera, el creador está en mí, porque yo mismo soy parte de él, porque yo tengo que llegar a buscar esa
unificación, esta armonía con todos los seres humanos. Y es por eso que cuando nosotros interiorizamos estos rezos, nos vamos dando cuenta que tenemos que ir bajando la luz desde nuestra inteligencia hasta las facultades emocionales para impregnarles de inteligencia a las facultades emocionales. Y allí nos vamos a dar cuenta de algo. Cada una de estas facultades emocionales aquí se va a subdividir en algo, de esta forma, ¿sí? Nosotros vamos a, perdón, vamos a, de esta ¿Cómo forma, será, Dios mío? Dame sabiduría para entender. a ver, perdón, ¿Cómo será eso? Si Dios te- bien, entonces nosotros aquí, cada una de estas eh, llamadas Sefirá, ¿sí? Que son una de estas facultades, grupos de facultades emocionales. Cada una de estas en realidad tiene un árbol o se subdivide en un árbol de la vida. Es decir, es también así. Tiene unas tres facultades intelectuales aquí, tres facultades intelectuales que son la inteligencia, la sabiduría y la corona, y también tiene las 7 facultades emocionales. Es decir, el camino es difícil. Bueno, vamos a tratar de ir dibujando, ¿sí? Que para poder entender esto, tenemos que entender que nuestra interioridad, nuestro mundo interior es bien complejo. Entonces, esta complejidad de todas maneras es una bendición. ¿Por qué? Porque, más o menos así. Entonces, el mismo modelo de estas facultades grandes, facultades intelectuales y emocionales, cada uno de estos grupos también tiene una estructura de esta forma. A esto se le llama un fractal, es decir, el fractal que es un pedacito pequeño, que es una copia a imagen y semejanza de lo grande. Y nosotros que somos esto, somos un pequeño fractal de todo esto también. Es decir, el mismo creador tiene la misma forma, este grande, tiene esta forma de facultades intelectuales y facultades emocionales. Aquí, en la interioridad del creador, en donde nosotros estamos divididos. Es como nuestras propias facultades emocionales están, como dice la escritura, estas facultades están dice, y la tierra, perdón, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto de aquí está desordenado y vacío. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado con la luz del intelecto hacia aquí. Y es lo mismo, también cada una de estas está desordenada y vacía, pero el momento que traemos un poco de luz, vamos poniendo intelecto en las emociones. A esto la ciencia actual le llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional, la inteligencia emocional es ¿qué? Tratar de impregnar inteligencia a las emociones. Pero nosotros tenemos que hacer también lo contrario. Una vez que hemos puesto inteligencia a nuestras emociones, una vez que nuestras inteligencias hemos encontrado que son el tesoro más grande que tenemos, ahora estas inteligencias ascienden
aquí, ¿para qué? Para dar emoción a nuestra inteligencia. Entonces ahora vamos a impregnar aquí de emoción a nuestra inteligencia y producir el equilibrio. Entonces, el trabajo de bendecir la oración, el trabajo de bendecir es utilizar nuestra inteligencia para iluminar nuestras emociones y darnos cuenta que el tú soy yo. Entonces aquí vamos a poner de esta forma el tú de la oración soy yo. ¿A quién hay que bendecir? A mí mismo. Yo tengo que venir y bendecir a esta cosa que necesita la bendición. ¿Con qué tengo que hacerlo? Con inteligencia, con la ayuda de las palabras de la Torah. Recuerden que esto es utilizando el Aleph Tav, es decir, todo el conocimiento. ¿Para qué? Para transformar mi habla. Todo el conocimiento. Veamos, vamos a dibujar aquí. Todo el conocimiento para transformar mi identidad. El conocimiento que transforma mi identidad me va a hacer bien. Entonces, cuando decimos, bendito eres tú, Padre nuestro, estamos dándole la honra al Padre que es la sabiduría. Bendito eres tú, Padre nuestro, Rey del universo. Estamos diciendo aquí la sabiduría de la que tengo parte. Yo tengo aquí un poco de esa parte de la sabiduría divina. Esta sabiduría que va a venir a bendecirme a mí. Entonces, cuando decíamos, Padre nuestro que estás en los cielos, esto de aquí, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, si hay algo que yo quiero que se haga aquí en la tierra, es porque se está haciendo algo en el cielo. En la forma que la estamos haciendo en el cielo, que tengamos la paciencia de bajar a transformarlo aquí en la tierra. Y entonces decimos, y esta voluntad que se está haciendo en los cielos, baje a la tierra, ¿de qué habla esta voluntad? Esta voluntad está hablando de la voluntad suprema. ¿Qué ocurre aquí? Nosotros tenemos en la corona, esta corona aquí, que la vamos a dibujar de esta forma. A ver, así. Ahí. La corona, que es la que debe aparecer conforme vamos adquiriendo, cuando dice en la escritura que el Creador nos pondrá coronas. Las coronas, la corona de la vida. Estas coronas, la corona tiene la suprema, tiene la fe arriba. Vamos a tratar de que todo esto aparezca en uno solo. La fe es el nivel más alto de la corona. La fe, la voluntad y el placer. Estos tres atributos de la corona son los que están escritos en la Biblia, en la Torá, y el principal de estos, el que más por ahora nos interesa, es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la suprema voluntad del ser humano que tiene que irse transformando para llegar a ser la última voluntad de hacer el bien. Esta voluntad del ser humano que es sagrada se le conoce como el anciano de días. Atik Yomim. El Atik Yomim, el anciano de días, es una estructura, un rostro que aparece como si fuera un anciano. Pero ¿por qué se le llama el anciano de días? El anciano de días porque está ligado, esto de aquí está ligado directamente al sistema emocional. Anciano de días está ligado directamente a nuestro sistema emocional. ¿Cuáles son los días?
¿En cuántos días el Creador hizo lo que está hecho, los cielos y la tierra? Dice, en 6 días, en 6 días, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo descansó. Aparentemente, este descanso es como el no hacer nada, pero nuevamente lo que dice la escritura, que en 6 días hizo Dios y el séptimo descansó, se refiere también a nuestro trabajo en nuestras facultades emocionales. Cuando vemos en la escritura descansó aparentemente en un futuro, en realidad lo que está escrito en la Torá con tiempo, futuro o pasado, en realidad es un presente en nuestra interioridad. En 6 días, el creador, ¿quién es el creador? Yo. El creador trabaja 6 días en nuestra interioridad, que es lo que estamos viendo aquí, que tenemos seis aspectos fundamentales que se llaman días en la interioridad. ¿Por qué aquí ya se llaman días? Porque hemos bajado la luz divina para iluminar nuestra interioridad. Y entonces, en 6 días trabajamos, ¿para qué? Para el séptimo celebrar nuestro trabajo, para el séptimo perfeccionarlo, porque en realidad desde el punto de vista religioso, digamos, el séptimo es del Creador. Este séptimo día es de Él. Entonces, cuando dice anciano de días, la referencia de anciano de días en esta parte, en la corona, que se refiere a la voluntad, nuestra suprema voluntad, este anciano de días significa que vamos acumulando días de luz, de conocimiento, que son estas facultades emocionales transformadas. Entonces, cuando vamos transformando nuestras emociones, es cuando este anciano de días va apareciendo cada vez más fuerte, cada vez más visible, cada vez más supremo en nosotros. Cuando esta voluntad se va transformando en la voluntad de un sabio, en la voluntad de un sadik, de un hombre que siempre le está dando le está justificando al Creador, que está mirando que todo lo que el Creador hace está bien. Entonces, nosotros, cuando llegamos a ese estado, cuando hemos estado aprendiendo a dominar nuestra tierra, nuestra inteligencia con nuestras facultades intelectuales. ¿Cómo hacemos eso? Ya hemos estado viendo poco a poco que tiene que ser con el trabajo de poner ideas nuevas en nuestra mente. La primera idea nueva es poner alegría. La alegría es la que directamente provoca luz en mi interioridad. Esta luz es llamada o está transformada en hormonas. Estas hormonas de la felicidad lo que nos están dando es una transformación en nuestra salud interior. Cuando tenemos una salud interior aquí, esto se va a reflejar en paz, se va a reflejar en sanidad de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros estamos sanos, vamos a estar en armonía, en paz, llenos de dicha, queremos compartir con los demás. Pero si por el contrario, en vez de poner luz en mi interioridad, en vez de poner las hormonas de la felicidad en mi interioridad, estoy poniendo las hormonas de la tristeza, las hormonas de la inseguridad, el miedo. Entonces eso va a ayudar a que mi organismo quede indefenso y por lo tanto se vaya destruyendo a sí mismo por medio de la enfermedad. Todo esto, lo que estamos aprendiendo es en realidad autoconocimiento. La Biblia en sí es un camino del conocimiento interior nuestro para darnos cuenta que nosotros, este pedacito
de ser humano que somos, un grano de arena insignificante en todo el universo, somos un fractal del Creador, que contenemos toda el ADN, toda la energía del mismo Creador, y esa energía tenemos que revelarla. Es decir, que todavía no conocemos nuestro propio potencial, y ese potencial tenemos que revelarlo. Cuando descubrimos ese potencial y nos damos cuenta que yo mismo soy el creador, parte del creador, la mano del creador para hacer en este mundo la voluntad suprema. Y entonces, ¿cuál es la voluntad suprema del creador? El creador no es destructor. El creador no es que va a venir a destruir el mundo como en muchas ideas religiosas nos predican de que tal o cual terremoto, tal o cual desgracia es el anuncio de que el creador está pronto a venir a destruir. No, no es así. El creador lo que necesita es destruir mi oscuridad en mí y revelar la luz, porque a través de esa luz tenemos armonía interior y esa armonía interior se refleja en la armonía con todos los seres humanos y que en realidad necesitamos vivir todos en paz y armonía, construir el cielo aquí mismo en la tierra.